Shalom, shalom, alejem a todos ustedes que están mirando a través de nuestro canal de YouTube de Los Caminos de Israel, Mr. Caminos de Israel, o por medio de Facebook o los medios que hemos transmitido diferentes clases. Obvio, todas estas clases están siendo subidas a nuestra dirección de YouTube, donde usted puede ver las clases en particular del libro de los jueces, Shoftim. Habíamos parado con la lectura de Shoftim, capítulo 18, y vamos ahora a hacer comentarios en versículo a versículo, en estos versículos que tenemos por delante. En aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días la tribu de Danita buscaba para hacer una herencia en la cual habitar, porque hasta ese día no les había tocado herencia en las tribus de Israel. Claramente no había rey que podía prevenirlo en adorando ídolos. Esto lo indica el Malbim. Y así que no había reyes, tampoco habían reyes para poder luchar en las batallas de las tribus individuales. Los danitas buscaban en sí mismos una herencia, por causa que los cananitas no lo dejaban habitar cómodamente en su porción que habían ellos recibido de Josué hasta el día de hoy. Hasta ese día, y hasta que había caído. La herencia beneficiaba en sí a aquellos que habían sido conquistados previamente, como dice el libro de el libro de Joshua, capítulo 19, verso 47, que la frontera de los hijos de Israel fue afuera de ellos, y por lo tanto tenían que derribar que lo que había ocurrido inmediatamente en el comienzo de los jueces, el periodo de los jueces, fue algo que todavía no habían tomado para sí. El rabino Kimshi, Metzudat David, explica que esta porción que había recibido la tribu de Israel no era suficiente para ellos. Hasta este día que Dan comenzó a conquistar su territorio afuera de las fronteras de Eretz Israel. Y esto según Metzudat David. Da'at Mikra mantiene que el territorio que era conquistado era supuestamente parte de la porción de Dan en Eretz Israel. Deuteronomio 33, verso 22, Deuteronomio 34, verso 1, etc., en comentario de Rashi. Sin embargo, fueron demorados en adquirirlo, y por lo tanto el verso 9 ahora concluye que habían entrado en posesión o herencia de la tierra, así como indicó Josué en capítulo 18, verso 3, comparado a lo que es el libro de Josué, capítulo 19, verso 47, en comparación del verso 27. De aquí la familia, los cinco hombres de la familia, cada cual según su familia, Metzudat David y también el Malbim, parte de ellos. Esto sigue lo que es la interpretación de Targum. Metzudat David, el Malbim lo interpreta como Miksotam, así también sus líderes, Miksaniham y sus líderes. Y esto se refiere que eran ellos espías que Moisés había enviado. Esto se halla en Números capítulo 11, verso 1, que habían espiado la tierra. Esto se refiere a Laish, que subsecuentemente era evidente. La área era la parte nordeste de Galilea, como leemos en el libro de Josué capítulo 19, verso 47. Para espiar la tierra y buscarlo, enviaron representantes de varias familias, Mishpachatam, como dice, igual con los líderes, Miksotam, de entre el pueblo. Y aquí era el propósito doble o dual, para determinar que la tierra era capaz para ellos y que podían conquistarlo. Y dice, y llegó hasta la casa de Micaea, la cual es cerca de su casa, verso 3. Cuando estaban junto a la casa de Micaías, reconocieron la voz del muchacho levita, y se volvieron ahí y dijeron, ¿quién le trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué beneficios tienes aquí? Claramente reconocieron la voz del muchacho, que era un levita, y por lo cual el muchacho de la familia de Kohat, quien era de las ciudades de los levitas, también en la tribu de Dan. Josué capítulo 21, verso 5. Los levitas estaban acostumbrados de orar en voz alta en ese tiempo, y sus voces eran voz de cantantes. Era una delicia de escuchar a ellos orar. ¿Y quién te traía aquí? ¿Quién te trajo aquí? Había muchas preguntas que habían hecho
pero tú no eres de los descendientes, no eres tú de los descendientes de Moisés, nuestro maestro, quien había dicho que no se te acercaba aquí. Éxodo capítulo 3, verso 5. Y te hemos dado hablar con las mismas letras, P y también Po, se habla de una persona. Dice el capítulo 4, verso 2, y cuál es en sí, qué es lo que hay en tus manos. Esta variación de hablar en este pasaje está basado en palabras que identifica la persona. Esto lo he indicado en Baba Basra, Talmud Baba Basra 110a, donde nos dice que Ze y P y Haulam en estos versículos. El Talmud explica esta pregunta, cómo una persona de un ancestro, una ancestría tan ilustrosa, puede ser sacerdote a un ídolo. ¿Cómo puede haberse bajado a tal nivel? Este muchacho había respondido a su abuelo, o su gran abuelo, que había dicho que se dio de ponerse empleado para servir a una adoración extraña. Más bien estaba dependiente en lo que es la asistencia pública. Sin embargo, había errado, había cometido un error en que Moisés actualmente significaba trabajo foráneo, porque el trabajo que es foráneo no es de beneficio, de estatus social. Es como si le dice a una persona que es, digamos, es de persona de oficina, que le diga que trabaja en lo que es trabajo que rompe las manos y la espalda. No es digno lo que está haciendo, el cambio no es para él algo positivo en la luz. Siempre andando con corbata y traje, y ahora como sudándolo como eso. Y esto es lo que está hablando de cambio social, estatus social. Y de repente, y él se arrepintió de ese cambio. El Rif sugiere que había mencionado esto, que no se acercara, que no se atraía hasta aquí, que el sacerdocio era una referencia del hecho que él era hijo de Moisés, que esto incluía a los sacerdotes, que no era de heredad el sacerdocio. Meam Loez explica que la revelación de Dios a Moisés en lo que es en lo que es el árbol era evidente de su omnipresencia y por lo tanto era inapropiado para un levita de estar como un sacerdote, como un intermediario. Esto es una referencia a Éxodo capítulo 4, verso 2, que expresa el hecho que Moisés fue castigado aún con un pecado tan pequeño. Sin embargo, el levita Jonatán no tuvo temor de retribución por un ídolo, servicio de ídolo. Ustedes me van a preguntar por lo que recientemente ocurrió en Israel, que el pueblo judío, muchos de lo que es los israelitas estaban bailando y disfrutando lo que es la música en bailes mixtos, que es prohibido. De repente, enfrente de un ídolo, aunque no estaban adorando al ídolo. Hay algunas cosas que hay que comprender sobre esto, porque hay muchos líderes no judíos que automáticamente señalan a esto para como castigo. Realmente los que se habían reunido en esa fiesta, realmente no les fue avisado que esto era idolatría. No es que no se necesitaba, sino la mayoría de la gente que se había reunido en esa fiesta eran gentes ignorantes a la Torá y el conocimiento de la Torá, a que sea la mayoría. Y de decir, bueno, esto vino por causa de castigo de Dios, hay que tener mucho cuidado. Solo Dios sabe por qué causó lo que causó, pero obvio no quedó bien el escenario entero delante de los ojos de los demás, de los que miraban. Claramente había hecho mal todos los organizadores de este tipo de conciertos. Y esto es algo que hay que estar removiéndolo, no solamente de la tierra de Israel, sino aún aquí afuera de la tierra de Israel, porque fuimos llamados a ser un pueblo santo. ¿Quién te trajo hasta aquí para quedarte aquí? ¿Qué tipo de trabajo tú haces? ¿Y qué es lo que tú recibes por el pago? Tristemente, muchos de nosotros tenemos que hacer trabajo que no nos gusta o que nos puede comprometer a una situación no muy gustosa.
Y esto ha pasado muchas veces con el judío en el exilio, que tiene que tomar trabajo que aún tristemente lo fuerzan a hacer cosas o lo ponen en una situación que tiene que hacer cosas que de verdad no sale de él. Y luego se va acostumbrando. Verso 4. Y él les digo, esto y aquellos ha hecho Miqueas conmigo, y me ha contratado y ha llegado a ser su sacerdote. Imagínate eso, ser contratado para lo que es el mundo de idolatría. Deben de saber que cuando un judío está involucrado en ser contratado por una iglesia, ese contrato es igual a lo que estamos leyendo aquí. Es contratado para empujar y de divulgar el mensaje de un ídolo que ha sido recibido por la mayoría de las naciones. Yo le dije esto a un grupo de cristianos y judíos que estamos hablando, que lo que propone de verdad el mundo cristiano para el judío no es dentro de lo que es el concepto de Moisés, sino es una oferta, un ofrecimiento de aceptar una idolatría que está prohibido para el pueblo judío. Y si cualquier judío que es observante hace eso, está pecando deliberadamente. Pero un judío que no sabe, por eso la mayoría de los mesiánicos, de verdad, uno de los grandes problemas que hay entre los mesiánicos es que no saben. Son ignorantes, no entienden que el adorar a un hombre como Dios se considera idolatría, así como adorando a una imagen es igual a idolatría. Y hay que reprenderlos a aquellos judíos que se han metido en los movimientos mesiánicos por el pago, por lo que es convenientemente, económicamente, algo factible. Y esto es lo que se ha convertido. Muchos de estas personas que son judíos de verdad y que han ido a pos de lo que es los movimientos mesiánicos, es por el dinero. No todos. Hay aquellos que realmente creen en el ídolo y creen que tienen poder. Pero es por eso que el otro día yo estaba mirando un mensaje de un pastor ahí en la televisión y me indigné. Primeramente fue un mal mío de haberme indignado, pero dije, bueno, está hablando bien, sí, de lo que pasó allá en Israel, pero ya cuando metió la cucharada, poniendo su ídolo, porque no habían recibido a su ídolo, no saben que la razón por la cual el pueblo judío hasta el día de hoy sigue rechazando el ídolo del mundo cristiano es por la idolatría, que al hacer eso es doblegarse a un ídolo, y cada vez la cucharada de los pastores llega a ser igual. Cada vez que algo ocurre negativamente con el pueblo, le echan la misma cucharada. Porque no aceptaron a Chucho, porque no aceptaron al ídolo, y no lo vamos a aceptar. Aquellos que tienen conocimiento no pueden aceptarlo. Es totalmente prohibido doblegarse aún mentalmente, espiritualmente, a alguien que uno no calificó como tal Mesías. Número 2, que el mundo gentil lo levantó como un ídolo. Número 3, que hasta el día de hoy, pasando más de 2000 años, no ha regresado y todavía sigue con la misma ton de acusación falsa. Y le dijeron a él, hemos relatado acerca de tu encuentro. Y le respondieron las preguntas, diciendo, yo me quedé con Micael, y él está sirviendo al sacerdote y ahora me ha empleado con dinero, me está pagando el sostén, me está sosteniendo. ¿Qué es lo que pide Dios? Verso 5. ¿Qué es lo que pide Dios? Y ellos le dijeron, pregunta ahora a Dios para saber si seremos prosperados en el camino que vamos. Es decir, estamos haciendo el bien, queremos la prosperidad, vamos a ir para adelante, vamos a marchar bien. Rashi explica que los terafines habían hablado a través de la magia. Estos terafines fue inquirido por el futuro y equivocadamente asumieron que habría de ser directamente por Dios. Algunos explican que con la sabiduría de la astrología habían de hecho imágenes para que se comunicaban con ellos. Este poder de predicción de los terafines era muy débil, por eso usa la palabra rafe, que frecuentemente significa que te engañan, que son debiluchos. Sin embargo, el pueblo respondió a ellos en vez de pedir al Todopoderoso Dios. Y esto lo menciona el Ramban, Nachmana, dicen,
y en Génesis 31, verso 19, y a Ebenezer comparado a lo que es 1 Samuel 19, verso 13. No pidieron a Dios por guía, pidieron a sus propios cabales, su propia forma de pensar. Y los sacerdotes le dijeron, siendo que ustedes han manejado el sacerdocio, la obligación a inquirir, esto se refiere al sacerdocio. Éxodo 22, verso 30 y Números 27, verso 21. Antes del Señor vuestro en el camino que irías, antes que el Santísimo. Bendito sea Él, revele, sin embargo, este que es no digno, es decir, que no es digno de ahora de considerarlo. Es usado para pedir un terafín que el Eterno solamente sabe que sería exitoso o no. Y esto basado en Proverbios 5:21. El rabino Kimshi Metzudat David explica: el Señor será vuestra ayuda en el éxito de vuestro camino, siendo que estás actuando de parte de la tribu, de la colectividad. Cuando nosotros actuamos en bienestar de la colectividad, aunque estamos cometiendo error, existen ciertas bendiciones que van con ese mismo camino. Por igual, cuando existe lo que es un castigo a la colectividad también recibe el castigo. Por eso la pregunta que se hizo, si se debe de castigar en una forma colectiva a todos que estaban en Gaza. Yo creo que el rabino Ridlin, que es descendiente de la casa de David, y lo he posteado varias veces, es descendiente de la casa de David paternamente, se sabe, y también está metido en la política, dijo claramente que se hizo una equivocación. Dentro de días tenían que haber destruido toda Gaza, no dejar ni siquiera una persona viva. Eso sería una repercusión colectiva, que toda la colectividad de Gaza, siendo que número uno habían votado que fueran Hamas, que hubiesen sido los dirigentes, y que el 75% de los palestinos en Gaza estaban en favor de la administración de Hamas que gobernara, eran parte y parcial de la colectividad y por lo tanto culpables de un castigo colectivo en su totalidad. Pero ¿cuál era el miedo que tenía Israel a ejecutar eso? Y eso lo explica también el rabino Friedland. Decía que es la opinión de los gentiles. Manes Friedman, en un video recién, dijo la misma cosa. No hicimos lo que estábamos supuestos a hacer según la Torá. Y lo dice de una forma muy, tú sabes, tono bajo. Porque lo que teníamos que haber hecho en Gaza era eliminar y aplastar redondamente a toda Gaza, como si fuera una bomba nuclear que lo hubiese devastado, destruido, matado a todos. Porque aún los pequeños le inculcan con el odio y con el querer matar a todos los judíos, lo inculcan. Eso hemos hecho varios videos sobre esto, de cómo el sistema educativo de los palestinos le enseña a tener odio, que sería como si fuera un mandamiento de matarlos. Hasta el día de hoy la constitución de Hamas y de muchos palestinos es la eliminación de los judíos donde quiera que se encuentren. ¿Ustedes me escuchan? Son la misma doctrina de Amalek. No quieren que ni un judío viva, que fue la misma doctrina de los nazis. Ni uno. Y es aquí que no hay una palabra de paz para ellos. Y aún yo había hecho un video diciendo no le podemos tener merced a ellos. ¿Por qué? Porque ellos han mostrado una parte muy fea de su alma que es totalmente ausente de piedad y de la imagen de Dios. Y esto le da la dignidad a ellos de ser removidos de la faz de la tierra inmediatamente. Israel no lo hizo, ahora lo va a hacer y va a haber mucha muerte y mucho lloro y lágrimas en el mundo porque no es justo, se han pasado de la vuelta. No, tenían que haberlo totalmente destruido en un golpe fatal. De esta forma hubiese el mundo quedado azorado y asombrado. Pero no lo hicieron.
Versos 6 y 7, y el sacerdote les dijo, id en paz antes que el Señor sea revelado en el camino por donde habéis de ir. Y los 5 hombres fueron y llegaron a Lais y vieron el pueblo que ahí habitaba confiado de la manera de los sidonios, tranquilo y seguro, porque no había nadie en la tierra que lo avergonzara de alguna cosa. Sus herederos eran pocos y estaban lejos de sidonios y no tenían ningún vehículo con ningún hombre. Era apartado total. Es la misma ciudad como Leshem, mencionado en el libro de Josué, capítulo 19, verso 47. Miriam Loal sugiere de que le llamaban la Eish porque eran leones, eran como significante leones, porque Dan era comparado como los leones de Deuteronomio 33, verso 22, y habitaban en seguridad, en tranquilidad. Y la palabra aquí seguro es betaj, betajón, betaj. Estaban totalmente confiados, y eso tiene un doble sentido. Se menciona doble veces por el respeto a la seguridad y la posición en la tierra. Y segundamente el respeto al sentir seguro como sus inhabitantes, siendo que no estaban en alerta, no estaban cómodos y estaban más aptos a ser vulnerables a un ataque, igual lo que pasó en Gaza con los judíos ahí. Se sentían muy seguros que nadie le va a tocar, que el soldado israelí lo está soldando, tenían su ojo puesto, y cuando vino el ataque no lo esperaba. No lo esperaba. Es triste, pero es la realidad. De esta manera los sidonitas también eran tranquilos, seguros, y no había tierra que lo podían ponerlo a bochorno, y no había heredores tampoco. Como dice, y el pueblo residió sin fronteras, cerca de la frontera de Israel, y no de los cananitas. No habían problemas con Israel, consecuentemente no había razón de temerlos. Los sidonitas se situaban en la parte noroeste de la costa, y no había en la tierra lugar para ponerlo a bochorno, es decir, nadie le podía llamarle la atención por la asistencia, porque tenía la oportunidad de poder enviarlo para atrás sin nada en mano. Esto era un bochorno para ellos tenían todo lo que ellos querían. Verso 10, y cuando no había nada faltando, así habían oído. 1 Samuel 25, verso 7. Sin embargo, Metsudah David explica que no había nada en la tierra que lo podía ponerlo a bochornar o con palabras que lo podían insultar. Yerash Atzar. Tenían pocos heredadores, consecuentemente fueron matados y no tuvieron nada de poder mantener la oposición en la batalla con los ocupantes de la porción. Malbim interpreta juntamente con el rabino Kimchi y Rashi, interpreta ni aún había un heredor que podía regir, no había nadie. Esto es mencionado en el verso que se refiere aún a los hoyos de agua. Mehamloel también denota que el regente era llamado Atzar porque era que se restringía, mantenía aparte el pueblo, y de esta forma estaba haciendo lo que a él le complacía. 1 Samuel capítulo 9, verso 17, y Deuteronomio 32, verso 36. Y de tanto lejos desde la asistencia de los sidonitas, quizás los sidonitas habían venido a la ayuda a cualquier ciudad que fuera atacado, y no tenía ninguna obligación, literalmente palabra, con cualquier hombre, y no tenía con qué hacer un acuerdo, contratarlo con cualquier persona que podía proveerle con ayuda o asistencia cuando era necesario. Ellos se vieron como el pueblo que era sin defensa, siendo que no tenían la necesidad de entrenarse para la guerra, y por lo tanto eran autosuficientes, y no tenían que haber traído abajo los territorios, es decir, se sentían cómodos, bien, por lo tanto no tenían miedo cuando el enemigo se invadió. No había lucha interna ni tampoco por la dinastía real que lo había requerido tener un ejército, porque toda esta información fue colectada por los espías. Verso 8. Y vinieron a sus hermanos a Zorá y Estaol,
Y los hermanos le dijeron, ¿qué tenéis que responder? Y ellos dijeron, levantaos y subamos contra ellos, porque hemos visto que la tierra es aquí, que es muy buena, y vosotros, y ellos le dijeron, levantaos y subamos contra ellos, porque hemos visto que la tierra es aquí, que es muy buena, y vosotros calláis y no os dejáis perezosos en ir y entrar a poseer la tierra. Es decir, no querían poseer la tierra. Dios se lo había ya concedido. Y el verso 8 y 9 habla de esto. Y ellos dijeron, levantábamos a ver la tierra, de la posesión de la tierra, y fue reportado como una tierra deseable. No había razón de demorar por miedo de guerra. Como dice Kumá en el singular, esta palabra Kumá significa levantarse, sino también de ponerte activo. Kumá, levántate, porque uno que se está levantado tiene vida. Y esto denota lo que es el individuo individual capaz de efectuar la conquista. Pero ustedes están callados, no están haciendo nada. Son como los perezosos. Se han quedado silenciosos para indicar su vagancia. Y esto demuestra la falta de entusiasmo que Dios te concedió la promesa de la tierra y no estás haciendo nada para apoderarse de ella. Melchizedek David explica que aunque eras callado, vuestros planes de poseer la tierra era no sea que otra tribu le podía preceder y darte la ayuda. No seas vago en entrar a la tierra inmediatamente y poseerla. Y esta precaución era insuficiente. Verso 10, cuando llegaron, verían que el pueblo era seguro, estaba bien asegurado ahí. Y como dice, y inmediatamente vino la población y previamente se encontraron sin ninguna confrontación de la guerra. La tierra era suficientemente grande, estaba literalmente amplio en vuestras manos, podían hacer de ella lo que querían, pero Dios se lo había dado en vuestras manos, como dice Da'as Mikra, explicando esta frase, está conectado a ella completamente en el verso previo. Poseer la tierra que Dios te ha dado. Amigos, vamos a ser bien claros. Las tierras de Israel que posee en este momento no es el todo de las tierras de Israel que está supuesto tener. Hay dos elementos muy importantes que hay que comprender. La tierra que en este momento posee el pueblo de Israel está habitado de personas que no tienen la herencia ni el derecho de estar ahí. Y si ustedes se fijan en las recién conversaciones políticas, todos no quieren los palestinos. Son pueblo problemático. Psicológicamente, emocionalmente, moralmente, problemático. No los quiere nadie. Y ha sido solamente Israel que ha aguantado este problema. El rabino Kahana, Meir Kahana, fue muy claro de su aviso de que no podemos vivir juntos. No puede vivir un pueblo que quiere matarte constantemente y que quiere destruir tu vida, aniquilarte de tu vida, y a la misma vez vivir en paz. No se puede. Tiene que haber un cambio totalmente de su forma de pensar y actuar, de su propia constitución. Cualquier cosa en la tierra se refiere a la tierra de Israel, o al mundo entero. Y aquí voy a pautar en el verso 10 para continuar los últimos versículos en orden video. Por favor, tengamos claro que la tierra de Israel no le pertenece a las Naciones Unidas, no le pertenece a los Estados Unidos, no le pertenece a los árabes que llegaron y habitaron la tierra aún antes que el pueblo de Israel regresó. En sí no tienen derecho, aún muchos imams musulmanes han dicho igual, eso no le pertenece a ustedes, eso no le pertenece, no tienen derecho, pero se han antojado de que sí lo tienen. Aún todo este argumento que ustedes están viendo sobre los palestinos, sobre Israel, está en una discusión polémica porque nunca existió un gobierno palestino, nunca en la historia. Es un invento que fue el resultado del mandato británico de crear lo que ellos llamaban
ellos llamaban Palestina, no existe. Era lo que era la ocupación de los británicos que transformaron el nombre como Palestina. Y nunca existió Palestina. Pero ahora quieren inventar que existen y están hablando de negociar la idea de que haya un doble Estado, uno llamado Israel y otro llamado Palestina. Eso es una aberración. Bueno, que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos leyendo y estudiando lo que es el libro de los jueces, que nos da mucha información de cosas que han pasado en el pasado que siguen repitiéndose en el presente. Que Dios le dé el Koach al pueblo y los dirigentes de Israel de poder reconocer que la Torá es su constitución. Aun si quieren gobernarse de una forma democrática, lo pueden hacer, pero no se desvíen de la Torá, porque esta es lo que es la constitución del pueblo. Esto es lo que hace el judío un judío. Sin ella no existen judíos. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer? También quitar de entre nosotros lo que es la Torá, que da lo que es el valor, da lo que es la definición de quién es un judío. Shalom, shalom y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están aprendiendo cada día un poquito más de la Torá de los profetas. Shalom.